presentaciones y vamos a empezar a hablar un tema tremendamente interesante como es todo el estudio del dolor pélvico crónico. Esto es un estudio complejo, es un enfoque diagnóstico difícil y esto hace parte de nuestra práctica diaria y ustedes lo ven que hay patologías, hay, podríamos aquí decirlos más como una sintomatología porque el espectro del dolor pélvico crónico es un espectro muy amplio, casi como en muchas otras patologías que a veces son incómodas en la consulta. Ustedes han visto que el paciente, por ejemplo, con cefalea, los pacientes con dolor lumbar, son pacientes que todo el mundo les quiere sacar el cuerpo, porque son pacientes difíciles y son pacientes que además de eso, en general, muchos de ellos, primero han tenido normalizaciones del dolor y segundo, son pacientes que llegan, y eso lo vamos a ver en la presentación, un poco escépticos a veces en la consulta. Entonces empiezan como saben más que el médico, cuando ustedes le piden exámenes ya alguien se los ha solicitado antes. Entonces, y son a veces, en muchas ocasiones de ellos, multiconsultantes y esto hace que sea un abordaje un poco difícil. Nosotros tenemos que darle una definición hoy en día al dolor pélvico crónico. El dolor pélvico siempre ha cambiado en relación a cuánto tiempo es para que nosotros lo podamos determinar. En una época se decía que eran 12 meses, después dijeron que era 3 meses y actualmente nosotros tenemos la instancia que son 6 meses para determinar que es un dolor de unas características a veces no muy precisas, es un dolor que es localizado en la parte baja del abdomen, cíclico o no cíclico. Se ha considerado si nosotros podemos hablar que la dismenorrea sea un tipo especial de dolor pélvico crónico o no, o es un síntoma asociado al dolor pélvico. Y ustedes lo ven que la inespecificidad de los síntomas no es tan fácil. Ustedes ven que la paciente no le duele todo el abdomen, pero le duele como punzante, irradiado, que a veces es como cólico, a veces tipo retortijón. Los pacientes no expresan a veces de una manera muy fácil la localización del dolor ni la irradiación. Ustedes lo ven que pacientes que le dicen, oh, es que el dolor se me va como hacia la parte de atrás, entonces ustedes no saben si es un dolor lumbar que tiene irradiación hacia adelante o es un dolor abdominal pélvico que tiene irradiación a la región lumbar. A veces irradiación a miembros inferiores y hoy vamos a ver, digamos, algunas de las patologías más importantes de estos y explica por qué es tan inespecífico ese dolor. En ocasiones, pues es constante o es intermitente. Y en algunas ocasiones ustedes ven que es un motivo de consulta de urgencia. Y es diferente el abordaje que ustedes le hacen en la consulta externa a un paciente con dolor pélvico crónico, a un paciente que tiene un dolor de características intermitentes. Para nosotros es muy importante, y ustedes lo tienen que ver en las historias clínicas, unos seguimientos que son marcados, que son la asociación con dismenorrea, con dispareunia, con el dolor con las deposiciones, con disquesia, pacientes que tienen síntomas vesicales. Estos síntomas vesicales, que es la segunda parte de mi charla, son tremendamente inespecíficos. Entonces la paciente dice que tiene una cistitis, pero no tiene cistitis, que a veces le molesta para orinar, pero que no le arde. No hay una precisión, que es lo que a uno de ustedes lo ven que en la practicidad que nosotros tenemos como médicos, nosotros siempre queremos que la información sea muy puntual, pero no, aquí es un dolor que también le molesta cuando la vejiga, pero el dolor bajito, que cuando orina a veces le duele y a veces no es tan sencillo. Lo que les dije, muchas de estas pacientes, sobre todo a veces en dismenorreas, hacen alteraciones en la sensibilidad en miembros inferiores. Entonces las pacientes refieren como que se les duermen las piernas con la menstruación. No es fácil determinarlo eso, señora, son parestesias, sí, es como que se me duermen y es más sobre todo en la parte de atrás de los miembros inferiores. Lo otro que es algo que nosotros tenemos, es una obligación nuestra en preguntárselo a las pacientes con dolor pélvico, es el síndrome de fatiga crónica. Pareciera un síntoma poco preciso, pero ustedes lo van a ver cuando estamos hablando de todo lo de endometriosis, que hoy en día ustedes les enseñaron que la endometriosis es dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico crónico. Hoy en día el cuarto punto de los síntomas de endometriosis es el síndrome de fatiga crónica. Y los pacientes se lo refieren. Los pacientes le dicen, doctor, es que antes yo hacía todas las actividades, ahora lo único que quiero es que me iba al gimnasio después de la oficina, etcétera. Ahora lo único que quiero es que sea viernes a las 5 de la tarde para irme para mi casa porque vivo agotada. Y usted le hace una TSH y está normal. Entonces, como no tiene un hipotiroidismo, pues debe ser psicosis de la señora que está cansada o es un exceso de trabajo, un burn ahí de trabajo. Y resulta que la paciente lo que puede tener es un trastorno como una endometriosis. Lógicamente, claro, esto súmele ansiedad, alteraciones para dormir y
van a haber unos síntomas, a veces, como les digo, asociados como sacralgia. Muchas de estas pacientes a veces tienen trastornos de la alimentación, sobre todo especialmente en dolores pélvicos crónicos en mujeres muy jóvenes y adolescentes, la asociación de esto con fibromialgias, y ustedes ya se están imaginando en este momento el espectro de la paciente. El espectro de la paciente es que tuvo alergias en la infancia, entonces después tuvo hipoglicemia en la adolescencia, ahora tiene fibromialgias, tiene dolores musculares, tiene dismenorrea, tiene algunas patologías ahí como a veces poco precisas de dolores articulares. O sea, a veces son como un espectro de pacientes que son difíciles de evaluar y que hay que ponerle una organización a esto, y obviamente, claro, muchas de ellas siempre se van a acompañar de cefalea. Entonces, para entrar en materia, tenemos que evaluar lo que se llaman las causas ginecológicas de dolor pélvico crónico y las no ginecológicas. Las causas ginecológicas, pues claro, la primera de ellas será la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria crónica, que nosotros a veces la olvidamos un poco porque pensamos que la enfermedad pélvica inflamatoria siempre es un cuadro agudo, y a veces pacientes con EPIs crónicas, ahorita Boris en su presentación habló de las infecciones vaginales, una infección vaginal maltratada o recurrente, pues claramente termina siendo una enfermedad pélvica inflamatoria, bien sea aguda, subaguda o crónica. Los quistes de ovario, las patologías anexiales, la miomatosis, la adenomiosis, el síndrome de congestión pélvica, que a ustedes le llegan esos reportes de ecografía que le dice varices pélvicas, y uno a estas alturas ni siquiera nosotros hemos podido poner de acuerdo si las tales varices pélvicas duelen, no duelen, se ha denominado también síndrome de congestión pélvica. Y ojo con estas pacientes, que muchas de ellas tienen antecedentes, es muy difícil evaluarlo, pero muchas pacientes que tienen dolor pélvico crónico, hay que buscarles que no han tenido antecedentes de abuso sexual en infancias tempranas o incluso en adolescencias. Entonces, muchas de estas mujeres, cuando ustedes empiezan, esto en la primera consulta nunca se los van a decir, o nunca ellas ni siquiera hay la confianza suficiente como el feeling para uno poder hablarlo con las pacientes, pero a medida que uno va evaluándolas, estas son patologías crónicas, muchas de ellas tienen antecedentes de abuso sexual en la infancia. Y para la cereza del pastel, entonces a esto súmenle patologías asociadas a las causas ginecológicas o no asociadas. Entonces, que los pacientes tienen endometriosis y también tienen síndrome de colon irritable. Entonces, le duele todo. Entonces, tiene dismenorrea, también tiene dolor bajito, pero también se distiende y tiene gases, y aparte de eso hace episodios de diarrea y estreñimiento. En este momento, ustedes están imaginando esas pacientes que son las que le están llegando muchas a consulta. El síndrome vesical doloroso, que yo creo que vale la pena detenerse, y por eso les digo, es la segunda parte de nuestra charla. Problemas musculoesqueléticos, que a veces estas alteraciones musculoesqueléticas tienen estas características, trastornos de la motilidad intestinal, incluso enfermedad inflamatoria intestinal, y este amplio grupo de pacientes que somatizan en su parte pélvica muchas de sus alteraciones psicológicas, pacientes extremadamente ansiosas. Hoy en día conocemos que, por ejemplo, en endometriosis hay un tipo de personalidad, mujeres que son muy autocompetitivas, autoexigidas, que a veces anteponen, digamos, mucho la parte personal y la parte laboral antes que, por ejemplo, la parte afectiva. Entonces usted lo ve en mujeres a veces muy exitosas profesionalmente, pero con unas relaciones afectivas tremendamente alteradas, etcétera. Entonces, esto de verdad, créanme que esto es un reto diagnóstico, por lo que les digo, por la diversidad de los síntomas, por lo poco específicos, por la asociación entre patologías. Y miren, les cuento este porcentaje que yo hasta que no lo revisé no lo podía creer, pero cuando usted lo habla con los colegas es cierto, solamente el 15% de los ginecólogos quieren ver o se interesan por el dolor pélvico crónico, porque como son pacientes tan difíciles, y ustedes lo ven que en la práctica a veces esto se resume en que un interrogatorio, háganle una ecografía, la ecografía de las vaginas no tiene nada, pues claro, usted no tiene nada ginecológico. Si la ecografía está normal y la citología está bien, pues busque otra cosa, pero esto debe ser algo más que no es ginecológico, porque la imagen dice que no es ginecológico. Y estas pacientes hay que evaluarlas mucho mejor. Ya se los dije, pacientes difíciles, multiconsultantes, diversos especialistas, y esto es algo que le molesta a uno tremendamente en su práctica, que son escépticas. Cuando usted le está pidiendo esto, yo como que no le creo mucho a ese doctor, y le van haciendo como una cara de escepticismo, y eso a usted le toca cierta fibra miocárdica de decir, entonces, ¿a qué vino a consultar? Miren la prevalencia, es tan bajito esto que solamente el 12% de la población general tienen dolor pélvico crónico, pero tienen una incidencia en la vida hasta el 33%. Miren que hasta un 44% de las tales laparoscopias diagnósticas, que nosotros estamos cada vez luchando para que eso no se haga, la laparoscopia diagnóstica, adivinar a ver si es que la señora qué es lo que tiene, y se realizan por esta razón.
Y las mujeres con el dolor pélvico crónico, si nosotros vamos a entrar en números, esto es aterrador, el 25% pierden día y medio de trabajo al mes por dismenorrea o por ausentismo escolar en universidad, últimos años de la secundaria, y el 58% tienen restringida su actividad normal. Las pacientes con dolor pélvico crónico empiezan a, después de que pasan por la etapa de normalización, porque como la mamá también tuvo cólicos y hasta cuando tuvo a la hija y ahí se le quitaron, entonces pues es normal que las mujeres tengan dolor pélvico. Y ese dolor pélvico acompaña como a la estructura intrínseca de la mujer. Entonces, es que claro, como a todas las mujeres les duele bajito, entonces eso es normal. Y esto hace que a veces la paciente empiece a restringir actividades deportivas, sociales, sexuales, etcétera, porque relación sexual es igual a dolor. Ejercicio físico es igual a dolor. Entonces, claro, empieza a haber como una sensibilización central, que eso, después de que se ha hecho una sensibilización central, es muy difícil erradicar este problema. Entonces está uno así, lleno de información, mucha evidencia, mucha literatura, pero está un poco perdido y no sabe hacia dónde va. Obviamente tenemos que hablar como la endometriosis como una de las principales patologías ginecológicas en el dolor pélvico. Tenemos que es una serie de hipótesis, este doctor Sir William Osler de la Asociación Británica Real de Ginecología y Obstetras dijo que quien conoce la endometriosis sabe de ginecología, porque esto es una patología que acompaña a la infertilidad, al dolor pélvico, a los trastornos a veces oncológicos. Hoy en día sabemos que los endometriomas incluso pueden llegar a algún porcentaje a malignizarse. El tema, digamos, de anticoncepción, el tema de las diversas como subespecialidades que influyen en el tema de la endometriosis. Entendemos la endometriosis como una enfermedad crónica, como una enfermedad sistémica, una paciente en la cual hay que sentarse con ella, explicarle su condición, explicarle que nunca va a tener una curación de la enfermedad, sino que todos los tratamientos nosotros los encaminamos a poder controlar la enfermedad, pero no a curarla. O sea, quitemos esto de que con esto se le va a curar su endometriosis, porque hoy en día sabemos que a diferencia de lo que se decía hace 10 años o 15 años, tranquila que con el embarazo se le cura la endometriosis, mentira, eso no es verdad. O sea, no existe curación de la enfermedad, sino existe control de la enfermedad. Entonces, en ese escenario, hoy en día hay una cantidad de hipótesis, una cantidad de teorías demasiado complejas. Es la enfermedad en ginecología que hoy en día más se publica. Hace unos años yo les decía en las conferencias de endometriosis que habían 22.000 artículos en la literatura relacionados con endometriosis. Ahorita van 34.000 artículos relacionados desde la etiología hasta el diagnóstico, hasta la terapéutica de la endometriosis. O sea, es una enfermedad que se investiga mucho y hoy en día sabemos algunas cosas muy puntuales. Primero, que es una enfermedad en la cual, como hace 80 años se pensaba que era una menstruación retrógrada y hoy en día está comprobado que sí es. O sea, 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, pero solamente un 10% tienen endometriosis. Es porque hay algo que es todavía lo que nos falta investigar, entiéndanlo como una inmunosupresión local en la cual estas células que caen a través de las trompas uterinas llegan al peritoneo del fondo de saco posterior y hay una inadecuada respuesta desde el punto de vista inmunológico local peritoneal y hace que estas células se implanten a nivel del peritoneo y se empiecen a desarrollar una cantidad de fenómenos inmunológicos mediados por interleuquinas, por citoquinas, por una cantidad de mediadores inflamatorios. Se implantan estas células, pero como buena célula tumoral le interesa abastecerse de sangre. Por eso hay neoangiogénesis y por eso hay inervación. Esto es una enfermedad benigna con un comportamiento maligno. Entonces, por esta razón, las pacientes con endometriosis les duele tanto. O sea, cuando una mujer tiene una dismenorrea, créanle que le está doliendo. Cuando una paciente tiene una dispareunia y no puede tener vida sexual activa, cuando una paciente tiene un dolor pélvico crónico, de verdad le duele, porque esa inervación, o mejor, esa neoinervación que le está produciendo la endometriosis a nivel peritoneal hace que perpetúe la enfermedad. Si cae en el ovario, pues entonces va a producir unos endometriomas. Si cae en el fondo del saco posterior y va a infiltrar el tabique recto vaginal, va a producir endometriosis infiltrante profunda con compromiso del intestino y por eso las pacientes tienen disquesia y por eso las pacientes tienen una afectación muy importante
a nivel local. El 90% de la endometriosis afecta el aparato genital interno femenino. Esa hipótesis todavía no está completamente dilucidada. ¿Por qué razón hay endometriosis en la cúpula diafragmática? Porque hay pacientes, yo tuve una paciente que hacía neumotórax con cada menstruación y en un año hubo que ponerle 3 tubos de tórax porque tiene una endometriosis en la pleura. Claro, por más menstruación retrógrada, las células no van a llegar allá. Entonces debe haber algo de diseminación linfática, diseminación hematógena, como sería en la diseminación oncológica, por ejemplo, de un carcinoma de ovario. Entonces, hay una serie de cositas que nos faltan todavía por investigar en endometriosis, pero hay 2 puntos importantes. Entiendan y se vayan hoy con el mensaje que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad inflamatoria, y hago un paréntesis ahí, por eso digamos nosotros aquí en el Centro de Cuidado Clínico de Endometriosis, por eso para nosotros es esencial tener una nutricionista, esencial. ¿Por qué razón? Porque hay una dieta antiinflamatoria que está relacionada en pacientes con endometriosis. Ustedes pueden encontrar toda la literatura respecto a esto. Tenemos una psicóloga en el centro porque muchas de estas pacientes tienen una muy mala calidad de vida y todo hace que hoy en día tengamos una visión holística de la enfermedad a diferencia de lo que la tratábamos antes. Endometriosis, tratamiento hormonal, y si le sirve bien y si no, pues entonces cambia de ginecólogo o que le hagan una laparoscopia y le adivinen a ver si tiene o no tiene endometriosis. Hoy en día esto no es así, hoy en día esto es un manejo integral, hoy en día es un manejo holístico de la enfermedad y por esa razón esta inflamación va a terminar en algo que se llama una fibrosis. Hoy en día los 2 conceptos más, usted no puede estar en una charla de endometriosis hoy en día si no le hablan de inmunología, inflamación y fibrosis. La fibrosis por eso hace que se pegue todo y por eso es que el ovario se pega al útero y el útero se pega a las trompas y los 2 ovarios se besan en la parte de atrás del fondo de saco posterior y se llama el kissing ovárico. O sea, por esa razón, esos cambios de inflamación van a generar esas alteraciones. Entonces, eso explica también por qué el compromiso local va a generar endometriosis del uréter y va a generar endometriosis de la vejiga y por qué va a generar endometriosis, digamos, en el intestino, precisamente por toda esta inflamación local no controlada y al tener una inflamación local no controlada, esto hace que las pacientes las estemos viendo cada vez más afectadas, estemos viendo que su trastorno inmunológico, hoy en día consideramos que la enfermedad tiene un componente importante, si bien obviamente tiene un componente hormonal establecido, y ese es el clásico que conocemos, porque es una enfermedad dependiente de estrógenos, pero esto hay como una mezcla ahí de enfermedad hormonal, inmunológica, que hace que sea tan supremamente complejo el estudio, pero literalmente es una enfermedad en lo que hoy nosotros tenemos establecido que es una enfermedad que afecta la calidad de vida de la mujer. Y hoy en día todos los estándares se basan en calidad de vida en pacientes con endometriosis. Una mujer entre los 25 y 45 años de vida, que es el pico de la enfermedad, es cuando más activa, económica, afectiva, familiarmente, etcétera, y la coge una enfermedad que la afecta en esta etapa de la vida y le va a afectar literalmente su calidad de vida. Entonces, este es un artículo que me encanta, el título más que el contenido, porque dice, es una enfermedad recurrente y es una batalla contra un enemigo que realmente no conocemos. Casi, vuelvo y les digo, por eso es que muchas de las cosas, y ustedes ya empiezan a ver, y los fenómenos de apoptosis que hay en las células oncológicas se parecen a las de endometriosis. O sea, cuando uno empieza a interesarse un poco de un tema denso como es la etiología de la enfermedad, se da cuenta que hay muchas cosas todavía que faltan, pero que nos explica por qué en teoría esa experticia de endometriosis no es tal, porque sabemos que todavía falta mucho en investigar en diagnóstico y lógicamente también en terapéutica. ¿Qué imágenes son las que nosotros estudiamos en el dolor pélvico? Primero, la ecografía transvaginal, algo que se está tratando cada vez más de penetrar en el lenguaje de todos los médicos, que es lo que se llama la ecografía transvaginal de mapeo de endometriosis, que no es más que una ecografía transvaginal con cierta preparación intestinal, cierta preparación con un gel vaginal, pero sobre todo el entrenamiento de quienes la hacen, porque esto hace que el diagnóstico sea mucho más acucioso cuando se sabe qué es lo que se está buscando. Tradicionalmente, la resonancia, desde hace más o menos unos 10 años, nos ha servido mucho para también mirar compromisos de la endometriosis en el intestino, en el uréter, en la vejiga, en el tabique recto vaginal, que a veces las imágenes ecográficas pueden no verlas muy claro, y aunque no es el mejor marcador de todos, pero es lo que hay, es un biomarcador que es el CA125, en el cual cuando una paciente ustedes le sospechan que tenga una endometriosis, pídanselo.
marcador sensible, poco específico, se aumenta en otras patologías, miomatosis, EPI, etcétera, pero el hecho de que por lo menos un CA125 esté positivo nos habla mucho de la actividad de la enfermedad. Por favor, el hecho que una paciente tenga una ecografía transvaginal convencional normal claramente no descarta una endometriosis. El 40% de las ecografías transvaginales en pacientes con endometriosis son falsos negativos. ¿Por qué razón? Porque no es fácil verla sin una preparación, sin un entrenamiento, etcétera. Entonces, eso es donde nosotros caemos y por eso que ustedes, cualquier artículo que ven de endometriosis, dice que hasta que una paciente se demora 4 años en el diagnóstico, 5 años en el diagnóstico, que pasa por más de 5 médicos. Claro, porque esto termina en que, como la ecografía está normal, pues señora, usted no tiene nada ginecológico, váyase para su casa o váyase a otro especialista. Entonces, la resonancia con contraste tiene una alta especificidad, nosotros la pedimos así, resonancia abdominopélvica con contraste. Ya en instituciones como esta, aquí en Fundación Santa Fe, está tan estandarizado esto que se llama así, una resonancia con protocolo de endometriosis, porque ya hay las personas entrenadas para leer resonancia en endometriosis. Pero el concepto más importante es que uno pide una resonancia pélvica con contraste para buscar la presencia de la enfermedad. El TAC poco sirve, el TAC sirve para otras patologías ginecológicas, pero a veces en masas anexiales tipo endometrioma, pues también lógicamente se va a ver. No vamos a entrar aquí en esta eterna discusión si es mejor la ecografía de mapeo o resonancia, pero me interesa mucho más que se vayan con el concepto que hoy en día para estudio de la endometriosis se pide una ecografía transvaginal de mapeo de endometriosis o una resonancia pélvica con contraste. Y lo que les digo, este es un ejemplo, simplemente un artículo con una imagen en la cual nos muestra, por ejemplo, que la endometriosis ureteral se ve mejor en resonancia que en la ecografía de mapeo. Entonces, pues son imágenes que nos van a aportar mucho en el diagnóstico. Llegaremos nosotros a lo ideal, llegaremos nosotros aquí al mundo perfecto, al mundo feliz en endometriosis, cuando nosotros sepamos bien lo de la patogénesis y hoy en día lo que más se investiga es que si se sabe muy bien de la fisiopatología de la enfermedad, se podría llegar a una terapéutica. Miren todo lo que sucede en endometriosis, hay nódulos rectales, hay endometriomas del tabique recto vaginal, hay lesiones ureterales, endometriomas ováricos, o sea, la enfermedad tiene muchas presentaciones clínicas, muchas afecciones a nivel del aparato genital interno y lógicamente cuando nosotros ya la sospechamos, ya la estudiamos, hoy en día sabemos que tanto el biomarcador del CA125 con una ecografía de mapeo o con una resonancia ya nos da una precisión y con eso sabemos si la paciente debe ser llevada a cirugía o no. Por eso es que al comienzo de mi presentación les dije que es hasta que le hagan una laparoscopia diagnóstica a ver si tiene o no tiene una endometriosis. Eso no existe hoy en día. Hoy en día hay imágenes como la ecografía, como la resonancia, como el CA125, que nos muestran y nos dicen si esa paciente va a cirugía o no. Hoy en día no hacemos laparoscopias diagnósticas para adivinar a ver si los pacientes tienen una endometriosis o no, sino las llevamos ya bajo el marco de haberla estudiado bien y de saber qué es lo que le vamos a hacer en cirugía. Pero todavía nos siguen llegando pacientes que a los 29 años llevan 4 laparoscopias y que en cada laparoscopia le han quitado un pedacito de algo. Entonces le quitaron medio ovario, entonces le quemaron unos focos de endometriosis, a los 2 años volvió y le dio dolor, entonces fue otro médico que le dijo, no, yo en la laparoscopia sí le voy a curar esto y eso son lo que nosotros desafortunadamente seguimos viendo, que es una patología que se sigue manejando de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Ya lo dijimos, mejorar la calidad de vida, el control del dolor, mejoría del pronóstico de la enfermedad y sobre todo se trabaja mucho para evitar las recidivas. ¿Qué alternativas farmacológicas existen en endometriosis? A mí me gustaría en este momento estarles hablando créanme, de antiangiogénicos, de inmunomoduladores, de todo lo que se está investigando en la enfermedad, pero esto es lo que hay, lo hormonal. O sea, mientras no tengamos nada, pues nos toca jugar entre los anticonceptivos orales, entre progesteronas como el dienogés, que tiene una muy buena función, hoy en día también tiene muy buen resultado la drospirenona, las asociaciones de anticonceptivos orales con dienogés o con drospirenona, los análogos de GnRH, los endoceptivos intrauterinos de levonorgestrel y los tratamientos de endometriosis deberían ser mínimo de 6 a 12 meses. Entonces, pues es lo que hay. Yo les hablo aquí que inmunología, que inflamación, que interleuquinas, pero hay que dar anticonceptivos, dienogés, endoceptivo y análogos de GnRH.
o sea, lo hormonal. Claro, es que esto es lo hormonal. Todo el resto es lo que se está investigando y ojalá en 5 años yo le esté dando una charla en que diga, mire, tenemos un inmunomodulador, tenemos un antiangiogénico, que eso es lo que sirve para la enfermedad. Pero pues estamos jugando con 4 o 5 medicamentos. Desde hace 17 años no tenemos un medicamento nuevo en endometriosis. El Dienogest lleva 3 quinquenios y hasta ahorita es lo que hay. Hay unos antagonistas de GnRH que los hay en Europa, en Estados Unidos, uno que se llama el Agolix, que estamos esperando que tanto el INVIMA como la industria farmacéutica nos lo traiga a Colombia, pero pues con unos resultados un poco más prometedores, pero termina siendo hormonal, porque es un antagonista de la GnRH. En casos seleccionados, vuelvo y les digo, llevar las pacientes a la laparoscopia. O sea, hoy en día nosotros manejamos el concepto que la endometriosis es una enfermedad de manejo médico y cuando el manejo médico no funciona, se lleva a cirugía. O cuando la enfermedad ya tiene una afección muy importante, ovárica, en los intestinos, etcétera, pues es que llevamos de una vez la paciente a cirugía. Pero inicialmente el manejo debe ser farmacológico. Y esto es lo que nosotros encontramos en las cirugías. Estos implantes de endometriosis, ustedes ven esos peritoneos muy congestivos, por lo que yo les expliqué de la angiogénesis, y que lógicamente todo esto es un microambiente inmunológico hormonal que facilita la progresión de estas lesiones. ¿Qué hay en evidencia ahora? Lo que les digo, pues la correlación entre una buena ecografía y el hallazgo intraoperatorio. Eso es básicamente lo que existe. Y estos son ya grados mucho más avanzados de la enfermedad. Esto es lo que les decía que nosotros denominamos kissing ovárico, que son 2 ovarios besándose en la cara posterior del útero, etcétera. Pero tenemos que no centrarnos solamente en el tema de la endometriosis, hay que ver que hay muchas otras causas ginecológicas, las masas anexiales, que pueden ser de ovario, de trompa, benignas, malignas, borderline, etcétera, hidrosalpinx, quistes paraováricos, miomas uterinos, adenomiosis. Mejor dicho, ahí tenemos mucha patología florida para entretenernos. En cada una de ellas tiene todos unos síntomas muy puntuales, pero es importante pensar que el dolor pélvico no es solo endometriosis. Una paciente también puede tener adenomiosis, que es una forma especial de endometriosis del útero, pero también puede dolerle un mioma, también puede dolerle un tumor de ovario, etcétera. En todas, lo que les digo, el diagnóstico de imágenes con ecografía transvaginal es importante. La ecografía pélvica, casi la transabdominal, debería dejarse solamente para pacientes que no han tenido vida sexual, pero de resto pedir ecografías pélvicas o abdominales totales no sirve mucho. Es mejor pedir ecografías transvaginales dirigidas inicialmente. El concepto tampoco se puede ir con que ahora hay que pedir la ecografía de mapeo de endometriosis a todas las de dolor pélvico. No, la primera línea es una ecografía transvaginal y si ustedes consideran que esa paciente tiene endometriosis y que la tienen que estudiar con más profundidad, ahí sí le piden como una segunda línea una ecografía de mapeo de endometriosis. Lo esencial en esto, como siempre, nosotros resaltaremos en la historia clínica, enfocar muy bien, pero ya con el concepto que ustedes vieron, que eso no son 3 preguntas. ¿Tiene dismenorrea? ¿Tiene dispareunia? Ya. Pregunten por todos los síntomas asociados que pueda llegar a tener. ¿Qué laboratorio le pide uno a una paciente con dolor pélvico? Pues laboratorios básicos, un CA125, el hemograma, el parcial de orina, una ferritina, porque muchas pacientes tienen además hipermenorreas que además normalizaron los síntomas de anemia y cuando usted me da cuenta la señora tiene una ferritina en 4 y tiene una hemoglobina en 9, pero la señora solo se ve un poquito palidita, pero claro, porque la paciente normalizó que sea, excúseme la palabra, normal, que menstrue 10 días al mes y bote coágulos, porque como ha sido así desde hace 8 años, pues debe ser que eso es normal. Entonces, las imágenes, como les digo, que ayudan, pues hay otras imágenes en dolor pélvico, ya dependiendo de lo que ustedes quieran estudiar. Si en la ecografía salió una masa ovárica, pues de pronto habrá que mejor pedirle un TAC o una resonancia o una urografía por resonancia, por ejemplo, si estamos sospechando urolitiasis. Las cosas tienen que ir avanzando. El otro día hablábamos con un urólogo amigo mío y decíamos, hoy en día la urografía convencional, pues debería ser de una vez una urografía por resonancia. Si usted tiene el recurso, tiene las posibilidades, pues mejor estúdiela de esa manera. O sea, tenemos que no quedarnos de pronto con esos exámenes básicos de siempre, sino a veces, por ejemplo, la urografía por resonancia le va a dar una mejor interpretación en imágenes como urolitiasis, por ejemplo. Y la segunda y última parte de esta charla, ya casi para ir entrando en la finalización, es lo que se llama el síndrome vesical doloroso. ¿Por qué quiero enfatizar mucho sobre esto? Porque si la endometriosis es compleja, el síndrome vesical doloroso es peor. Es eso. Son pacientes que tienen síntomas urinarios y no tienen infección urinaria. Grave, porque estas pacientes, pues usted si tiene una infección urinaria, pues se salvó todo con un sobre de fosfomicina, pero si no lo tiene y el urocultivo está negativo, ¿cómo estudia uno una paciente en la cual
están afectadas más la población femenina que la masculina, pero no significa que el síndrome vesical doloroso sea solamente propio de las mujeres, también de los hombres. Afecta sobre todo mujeres entre los 40 y 50 años, un poquito mayor que la edad que afecta la endometriosis. Su etiología no está muy clara todavía y muchas de ellas también empiezan a tener alteraciones en su cotidianidad, porque muchas de esas pacientes, por ejemplo, tienen detrusores inestables y la paciente entonces va 15 veces al día a orinar o tiene tenesmo todo el día, o la paciente tiene una disuria, por ejemplo, poscoital, que eso es afección también en la calidad de vida. No se dispone de ninguna prueba patognomónica en la cistitis intersticial. Cuando yo le estoy hablando de síndrome vesical doloroso, la cistitis intersticial es la patología número 1 como causa del síndrome vesical doloroso, pero no es la única. Por eso a veces se habla como indiscriminadamente de síndrome vesical doloroso y cistitis intersticial, pero hay que entender que el síndrome vesical doloroso es eso, una sintomatología relacionada con unos cambios a nivel del hábito urinario, cuya primer causa es la cistitis intersticial. A veces eso es un rollo para los urólogos. En un sistema como el del Reino Unido, una paciente va a 4 urólogos, antes de que alguno piense que el paciente tiene una cistitis intersticial. O sea, probablemente todos le dan su fosfomicina y la mandan para la casa. O le mandan, no quiero utilizar el nombre comercial aquí, pero un analgésico vesical que pone la orina roja, que produce, y entonces con eso ya se mejoró, pues porque se tiene que mejorar, ¿no? O sea, si todo el mundo mejora con eso, también se tiene que mejorar. Claro, es una excelente opción terapéutica, pero hay que mirar si el paciente la necesita o no la necesita, o usted piense que el paciente puede tener una cistitis intersticial. En el 2016, la Sociedad Internacional de Continencia evaluó estos síntomas y miren lo que se dividió entre 3, lo que se llama la vejiga hipersensible, el síndrome doloroso vesical y la cistitis intersticial con lesiones de Horner. Esas lesiones de Horner son unas lesiones dificilísimas de ver en cistoscopia, porque además son submucosas como en el detrusor, digamos. Entonces, por eso es que muchas de estas cistoscopias salen normales. Así como muchas veces la ecografía es normal y se le dice a la señora, tranquila, que lo suyo no es ginecológico porque su ecografía está normal, es peor cuando a la señora le hacen la cistoscopia y el urólogo le dice, señora, Bactrin 8 días y ya, porque usted no tiene nada en la orina, usted no tiene nada en la vejiga porque su cistoscopia está normal. Y la cistitis intersticial cabalgando debajo de la mucosa. Eso es correcto. Entonces, la fisiopatología, ¿esto qué es? De lo poco que se sabe, pues que la mucosa vesical está protegida por una capa de glucosaminoglucanos, están ahí en el epitelio, y hay unos defectos en esa capa, hay como una alteración, digamos, en la permeabilidad de esta mucosa, o de este epitelio, mejor, no es una mucosa, de este epitelio, y ahí hay unos filamentos submucosos que quedan como hiperestimulados. Entonces la orina, pues que es muy tóxica y por eso es que, pues me refiero muy tóxica para esas fibras, a eso me estoy refiriendo. Por eso es que en cistitis intersticial muchas veces los cambios de hábitos dietarios le ayudan mucho a los pacientes, porque les cambian un poco las composiciones de la orina y esto hace que con algunos alimentos se le exacerbe la sintomatología a los pacientes. Es más o menos el concepto de una patología que no es tan fácil. El diagnóstico muchas veces, como les digo, es de exclusión. Les pongo el ejemplo ahí de una ecografía de vejiga, de una ecografía de vías urinarias y pues a veces son normales en muchas ocasiones porque esto es un problema ahí como intrínseco de la subendotelial, entonces del subepitelial, perdóneme, y esto hace que queden estas fibras expuestas a nivel nervioso. Entonces, si es complejo el diagnóstico, imagínense una patología. Por eso me pareció tan interesante esto, que tiene 6 líneas de tratamiento, calculen. O sea, si una patología es difícil de diagnosticar, entonces lo primero que le hacen a la paciente es lo que les digo, los cambios de dieta. Ustedes busquen un día de estos, dieta para pacientes con cistitis intersticial, y está clarísimo que les empeora los síntomas urinarios, reeducaciones vesicales, entonces señora, aguántese las 15 veces que le dan al día ganas de orinar y entonces trate de orinar solo 10. Por la paciente así esté orinando, pues tranquila que no se le va a salir la orina, pero aguante para tratar de reeducar la vejiga. Como nosotros los médicos a veces, decía un amigo mío el otro día en una charla de menopausia, decía, todos los médicos lo primero que hacen es que le piden a todo el mundo que baje de peso. O sea, todo el mundo lo primero que le dicen es, no, usted lo que tiene que hacer es bajar de peso. Imagínese usted reeducar la vejiga, como si eso además fuera fácil. Además explicar al paciente que tiene que entender una patología que no es infecciosa, que es inflamatoria, que no se sabe muy bien cuál es el origen.
Otras cosas que se han utilizado, tratamiento de segunda línea, amitriptilina, fisioterapia. Hoy en día están de moda las fisioterapeutas que trabajan en piso pélvico, entonces puede llegar a ser útil. Manejo del estrés, se utiliza también amitriptilina y se ha utilizado esta molécula que es interesante, que se llama el DMSO, que es el dimetilsulfóxido, que se pone intravesical. Entonces el urólogo le pone ese medicamento ahí intravesical como unas instilaciones dentro de la vejiga por vía cistoscópica para mejorar un poco esa parte. Los tratamientos de tercera línea, entonces le hacen una fulguración con láser o con inyecciones de triamcinolona ahí en el epitelio de la vejiga. El tratamiento de cuarta línea les ponen toxina botulínica a nivel del detrusor y el problema es que muchas de esas pacientes quedan como con unas parecias vesicales. Entonces, después de una toxina botulínica, el paciente le toca hacer cateterización intermitente mientras le pasa a veces el efecto de la toxina botulínica, que a veces no se sabe que puede ser peor, si tener que ir 30 veces al día a orinar o tenerse que sondear cada vez que le da ganas de orinar. Se hacen pruebas incluso de neuroestimulaciones, tratamientos de quinta línea con ciclosporina y tratamiento de sexta línea, a veces con cirugías muy grandes que ya son para pacientes pues, que están tremendamente afectados, que ninguna de las 5 líneas anteriores les sirvió, entonces le hacen cistoplasias, derivaciones urinarias, no, dicho, ya estamos hablando de cirugías de altísimo nivel, que imagínense cómo será el compromiso de estos pacientes. Entonces, mensaje para llegar a casa, el primero de ellos, entendamos que el dolor pélvico crónico es una patología muy frecuente, multifactorial, alta frecuencia en la consulta, que tiene muchos orígenes, que por favor hagamos estudios organizados. Hoy en día nosotros en todas las charlas estamos hablando de algo que se llama planeación quirúrgica. En este caso, lo más importante es un estudio organizado. Le llegó una paciente con dolor pélvico crónico, esto no es, no, ¿qué le pido? No, esto es… Hagamos una buena historia clínica y con base en eso la redirecciono. Buena historia clínica, laboratorios, imágenes de lo que ya revisamos, entender que, por ejemplo, las pacientes pueden tener endometriosis y cistitis intersticial, endometriosis y síndrome de colon irritable. Entonces hay que tratar casi 2 patologías difíciles al tiempo. Y el conocimiento de esas 3 patologías, cuyo término yo creo que es el más adecuado, son bizarras, como endometriosis, síndrome vesical doloroso, síndrome de colon irritable, hace que se pueda ofrecer un diagnóstico oportuno con un enfoque terapéutico integral. Muchísimas gracias.